Terminamos en el versículo 30 del capítulo 20 de Segunda de Crónicas, porque estábamos viendo la vida de Josafat. Resta leer un pedazo del 31 al 37. Les voy a leer porque lo vamos a hacer cortamente. La última partecita que tiene que ver con con la vida de Josafat. Dice el 31: así reinó Josafat sobre Judá, de 35 años era cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de... Martica, perdón, ¿estás leyendo entonces Crónicas? Crónicas, sí. Ah, Segunda de Crónicas, capítulo 20, del versículo 31 en adelante. Dice que su madre era Azuba, hija de Sigi o Sili, no sé cómo se menciona, se pronuncia eso, y anduvo en el camino de Asa, su padre, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón a Dios al Dios de sus padres. Los demás hechos de Josafat, y primeros y postreros, he aquí están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Anani, del cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Meresa, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Entonces, fíjense que hace 8 días estuvimos viendo el gran corazón de Josafat con respecto al Señor, y vimos esa forma tan preciosa de enfrentar el enemigo y aprendimos tantas cosas. ¿Qué dice Angelita? gracias, Martica. No sé si el sueño me continúa, pero ¿cuál es el capítulo de Primera de Reyes que leíste? El 20, capítulo 20, del 31 al 37. Ah, el 31, 37. Gracias, gracias. Entonces vimos esa forma de Josafat enfrentarse a su enemigo. En este caso era Moab, era Amón, y aún era Edom, que es Esaú. O sea, estos tres enemigos se enfrentaron contra él y eran numerosos. Y la forma de enfrentarlos, pues lo vimos hace 8 días, tan maravillosa. Nos dejó muchas lecciones para nosotros poder aprender cómo es que debemos enfrentar al enemigo. Y dice que pues él tuvo paz por todas partes. Dada esa paz vino del Señor, porque los enemigos empezaron a tener temor y ya no se levantaron contra Josafat, contra Judá. Pero fíjense que con todo y eso, él dice que no, los lugares altos, ustedes saben que los lugares altos eran esos sitios de adoración a dioses ajenos, ellos hacían allí cultos extraños, y dice que el pueblo no se había convertido a su Dios. A pesar de todo lo que este pueblo había visto, un rey que les instruía en justicia, los levitas que estaban permanentemente enseñándole la palabra, este pueblo todavía no había regresado al Señor. Y, y obviamente, pues eso va a ser, porque nosotros estamos estudiando el libro de Reyes, y lo que estamos viendo es cómo desde que ellos pidieron rey, allá con Samuel, ese primer rey que fue Saúl, cómo empieza una decadencia en el pueblo hasta
y vamos viendo cómo pasa el reino de un rey a otro y uno es más decadente que el otro, de pronto uno se levanta y hace reformas, pero vuelve otro decadente y eso es lo que vamos a ver, cómo se alternan estos reyes entre Israel y Judá. Cuando el reino se divide, obviamente vamos a ver entonces cómo se alternan estos reyes allí en la historia. Pero al final lo que vamos a ver es la total apostasía del pueblo y el castigo del Señor. Porque los primeros que son deportados, pues son los del lado del norte, Israel, que los sirios, Asiria va a venir y los va a invadir y se los va a llevar a la dispersión. Y por último, Judá también va a ser invadida y va a ser llevada a la dispersión o vaya en cautiverio mejor por Babilonia. Entonces, lo que estamos viendo aquí es cómo ocurre esta historia y cómo la decadencia eh, del pueblo pues lleva a estos juicios de Dios. Josafat entonces, por más reformas que hizo, el pueblo siguió adorando a otros dioses en los lugares altos. Y al final hace una reseña de cómo Josafat se propuso hacer una flota de barcos para ir a Tarsis. Recuerden que Tarsis es una región apartada donde Salomón envió también naves. Recuerden que Salomón mandó naves allá y traían oro. O sea, esta era una región que se caracteriza por tener un oro y traían muchas riquezas de allá. Aquí Josafat fue contra la escritura, porque recuerden que una de las cosas que llevó a Salomón a perderse y apartarse del Señor fueron las riquezas, porque cuando uno lee el mandato para los reyes en Levítico o en Deuteronomio, uno se da cuenta que el Señor les prohibió tener muchas esposas, les prohibió tener riqueza, les hizo una cantidad de advertencias para que sus corazones no se pervirtiesen. Y mire que aquí Josafat quería hacer eso, pero como era eh, para él seguramente difícil hacerlo solo, acude nuevamente a esa alianza con Israel, y en este caso pues ya no estaba Acab, entonces se hizo una alianza con Eliezer eh, para enviar hizo una alianza con el hijo de Acab, ya le digo cómo se llamaba, Ocosías. Ocosías. Ocosías, sí, Ocosías. Hizo una alianza con Ocosías para enviar esas naves. Y resulta que el Señor no permitió que esas naves se enviaran, sino que se destruyeron antes de salir. Hay un detalle aquí diferente porque cuando nosotros volvamos otra vez a Primera de Reyes, capítulo 19, Primera de Reyes, capítulo 19, allí está, perdón, el capítulo 20, al final, capítulo 22, que es el último capítulo 22. 51. El capítulo, no, ya le digo, el versículo 48. Fíjense que dice, Josafat había hecho naves de Tarsi, las cuales habían de ir a Ofir por oro, mas no fueron porque se rompieron en Esión-Geber. Entonces Ocosías, hijo de Acab, dijo a Josafat, vayan mis siervos con los tuyos en las naves. Mas Josafat no quiso, y durmió Josafat con sus padres. Bueno, o sea que parece que la historia fuera diferente. Parece que el que había hecho las naves era Josafat y Ocosías quería ir con él, pero eh, Josafat no quiso porque algunos dicen porque ya había tenido la experiencia de haberse aliado con Acab, pero, o sea, allí la historia queda un poco como sin poder saber cuál de las dos versiones es. Algunos dicen que es probable
que hubiese pasado las dos cosas, ¿no? Que esa primera flota se dañó, se destruyó, y que Ocosías le hubiese propuesto hacer una nueva flota para ir entonces a, a traer oro de Ofir. Pero dice que Josafat no quiso. Entonces, no podemos decir cuál de las dos versiones es, si él hizo una alianza con Ocosías o si en realidad no la hizo. El hecho es que el Señor no le permitió a Josafat traer oro, no le permitió esto. Aquí entonces termina la historia de Josafat. Tenemos que volver aquí a Primera de Reyes, capítulo 22, para leer los últimos versículos eh, donde dice Ocosías reina en Israel a partir del 51. Dice Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria. El año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Bueno, entonces este Ocosías comenzó a reinar después de Acab. Era hijo de Jezabel. Hizo lo malo ante los ojos del Señor y sirvió a los Baales. O sea, ya tenemos aquí una corta reseña de quién es Ocosías. Aquí termina el libro de Primera de Reyes, en la división que nosotros tenemos, porque recuerden que este era un solo libro para Israel, o es un solo libro. Entonces, vámonos a Segunda de Reyes, y ahí nos vamos a ver, y vamos a ver que ahí no hay como una división, la historia sigue la narración de esta historia con respecto a, a Ocosías. Bueno, entonces ahora sí vamos a pedirle a Anita que nos ayude con la lectura. El capítulo primero todo, Martica. Capítulo de el 1, sí, Segundo. vamos a leerlo todo. Bueno, buenos días, hermanos. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: Id y consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: Levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿No hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿Por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió y decidle: así ha dicho Jehová: no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Luego envió él a un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba. Y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50. Y le habló y dijo: varón de Dios,
el rey ha dicho así, desciende pronto, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50 se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviasteis mensajeros a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Jorán en el segundo año de Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a ver la historia. Pasamos el foco, la cámara al lado del norte. Después de que muere entonces Acab, su hijo Ocosías es el que va a reinar. Ocosías, hijo también de Jezabel. Uno podría decir, bueno, pero pues con esos papás, pues de tal palo, tal astilla. ¿Quieres cerrar el micro, Anita, por favor? Ay, sí, perdón. Y uno dice, podría excusarlo, ¿cierto? Porque ¿qué pudo haber aprendido este muchacho desde niño si no era la idolatría y la apostasía? Pero vemos que Israel tenía una religión mezclada. Ellos, por un lado, no es que no había la palabra de Dios, no es que no estuviera Dios o profetas de Dios en medio de ellos, sí estaban. Y siempre, pues, una persona tiene la oportunidad de tomar decisiones. No podríamos decir entonces que es culpa de sus padres, sino que también Ocosías tuvo la oportunidad, y ahí lo vemos, cuando le es enviado Elías y le envía el mensaje, de arrepentirse, pero vemos que él no se arrepintió. Entonces el versículo 1 de Segunda de Reyes dice que hay algo que dice, ¿no? Que Moab se rebeló contra Israel. Ya hablamos de Moab. Moab es uno de los descendientes de Lot. Cuando hablamos de Moab, específicamente estamos hablando, espiritualmente estamos hablando de la carne. Estamos hablando de la carne. Es un pariente cercano y tiene que ver con nuestra carne. Entonces se rebeló, es decir, espiritualmente como que se rebeló. Y no había cómo tú vas a luchar contra la carne si tú estás también en apostasía. No hay cómo, la carne entonces va a tomar ventaja. Dice que Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. No se sabe qué estaba haciendo Ocosías en la ventana, el hecho es que él sufre un accidente. No dice cómo, el hecho es que cayó y quedó bastante herido, lastimado, y seguramente tenía temor de si iba a morir, y él envía unos mensajeros a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón. Recuerden que Ecrón era una de las ciudades de los filisteos, y este era uno de los reyes, de los ídolos que se adoraban. El significado de Baal-zebub era algo así como el señor de la casa. Recuerden que el nombre Baal, esa palabrita Baal, significa señor. Y en su nombre original parece que dice es
como el señor de la casa. Pero los israelitas, porque en el Nuevo Testamento nosotros vamos a ver unos episodios donde al Señor le acusan de expulsar los demonios por Beelzebú. O sea, le hicieron una modificación al nombre y le llamaban, ya era el príncipe de los demonios. Y Beelzebú significa el señor de las moscas. Entonces, para los israelitas este era el señor de las moscas. ¿Por qué también le decían el señor de las moscas? Porque a este ídolo le ofrecían sacrificios de sangre. Parece que las moscas siempre estaban allí y estaba siempre rodeado de moscas. Entonces ellos le colocan es el señor de las moscas. Pues a ese ídolo abominable, porque es abominable, un ídolo espantoso, cuando uno estudia sobre esto un poquito, ustedes lo pueden estudiar, pues parece que le hacían sacrificios de, de niños, o sea, es una cosa brutal. Y a ese ídolo abominable es que Ocosías le envió mensajeros para consultar si él había de sanar o de esa enfermedad. ¿Cómo les parece? O sea, era un hombre que estaba totalmente separado de Dios, no tenía al Señor, a Jehová, el Dios de Israel, en la ecuación. Él estaba dominado y realmente consultaba y adoraba a ídolos. El 3 dice que el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita. Aquí vuelve a aparecer Elías y es casi que la última, una de las últimas apariciones del profeta Elías con respecto a su ministerio y los reyes. Eh, Antes de que el Señor lo llevara, pues ustedes saben que Elías fue arrebatado al cielo y esta es una de las últimas apariciones que él hace. Entonces dice que el ángel de Jehová le dice a Elías, levántate y sube a encontrarse con los mensajeros del rey de Samaria y diles, no hay Dios en Israel que vais a consultar a Balzebú, Dios de Ecrón. El Señor siempre quería darse a conocer a Israel y manifestarles que Él era el Dios. Y en este caso, no dudó en enviar a su profeta. ¿A quién? A Elías. Elías era el profeta que había escogido el Señor a enfrentar a Acab y sus descendientes. Y estaba cumpliendo ya al final de su ministerio y había terminado casi al final de su ministerio y estaba esperando también el desenlace, porque recuerden que el Señor le había dicho a Elías cómo iba a terminar esto. El Señor le había dicho que a él lo iba a reemplazar otro profeta, que en Israel iba a venir otro rey que no era de la casa de Acab, que iba a terminar con toda la descendencia de Acab. Y también le había dicho cuál era el próximo rey de Siria. Entonces, Elías estaba como esperando ver cómo se acomodaba todo ese panorama que le había dado el Señor en la parte política. Aquí se encuentra entonces Elías con este mensaje. Tiene que ir y decirle este mensaje a los mensajeros del rey, justamente. Dice, por tanto, así se ha dicho Jehová en el 4, de el lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue, o sea, dio el mensaje y se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Estos mensajeros, pues, eran temerosos de todas maneras de la profecía. Y al recibir un mensaje de estos, pues ellos iban a buscar un mensaje para el rey, pues lo recibieron. Ellos se devuelven entonces a darle este mensaje al rey. Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió a decirle, y decirle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Balzebú, Dios de Ecrón. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras.
Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinto de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Fíjense esto. Es curioso que ante tal mensaje, este rey Ocosías, eh, no hubiese tenido una reacción de arrepentimiento, sino que él estaba más bien interesado en quién le mandó ese mensaje, de parte de quién venía. Seguramente él estaba esperando, bueno, yo quiero que este mensaje me lo diga Balcebú o uno de sus profetas, pero nunca esperó que fuera Elías. Por eso preguntó cómo era. Y aquí es el único versículo que nos habla de la descripción de Elías. Fíjense que hasta aquí nosotros no conocíamos cómo era que Elías se vestía, cómo era que Elías era. Y este versículo sí nos habla de sus vestimentas. Nos dicen que era un vestido de pelo y que ceñía sus lomos con un cinto de cuero. Muy parecido, recordemos que así se vestía también Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía este mismo vestido, por eso Juan es comparado con el Elías que había de venir en el mismo mensaje también, ese mensaje de arrepentimiento. ¿Qué significa este vestido? Este vestido era de pieles, o sea, no era como los vestidos lujosos de pieles, pues que hoy en día se ponen y que son suaves y seguramente muy elegantes. No, el vestido de Elías, obviamente que era un vestido eh, tosco, un vestido que estaba hablando de su sencillez, un vestido que estaba hablando de ese mensaje que él estaba trayendo de arrepentimiento, un vestido que iba contrario a la comodidad del mundo para llamar la atención a los que no obedecían al Señor, porque ese era el mensaje de Elías. Era un celo por Dios para que los corazones se volviesen totalmente al Señor. O sea que su vestimenta lo que estaba indicando es, hay que negarse, hay que sufrir, porque seguramente este vestido no era nada agradable. Era un vestido incómodo de llevar, tal vez áspero, era tal vez rasposo, y se ceñía sus lomos con un cinto de cuero. Elías, entonces, en su apariencia era muy fácil de conocer y de distinguir. No estaba vestido con ropas delicadas. Era un hombre muy rústico, pero era el verdadero varón de Dios. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Dice que entonces él reconoce que es Elías y obviamente que para él sabía que Elías era enemigo de su reinado, enemigo de quién, enemigo de Acab, porque cada que Acab se encontraba con Elías decía, tú eres mi enemigo, o sea que era enemigo de Dios, porque la palabra de Elías era certísima, la palabra de Elías era la voz de Dios sobre ellos, y no les gustaba escuchar a Elías. Entonces envió un capitán, dice que un capitán de 50, con sus 50. Dice, el cual subió a donde él estaba y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. O sea, mire las palabras de Ocosías en lugar de arrepentirse. Manda a un capitán con 50 hombres, armados obviamente, como a tomar preso a Elías. Eso fue lo que Elías experimentó. Vienen a llevarme delante de Ocosías, pero vienen a llevarme preso. No mandó a su ejército en humillación, sino que en altivez. Yo soy el rey, tú eres supuestamente el varón de Dios, pero yo te mando a que vengas donde mí. Te mando, te ordeno. Y Elías no era hombre de recibir órdenes así fueran del rey,
sino que Elías solo hacía lo que Dios le decía. Y resulta que Elías oye estas palabras y es tremendo lo que acontece. Y Elías respondió en el 10 y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. O sea, 51 quedaron chamuscados. Y esto es impresionante. Es impresionante. Por eso dice que Elías era el que hacía descender fuego del cielo. Pero ese poder no estaba en Elías. No podemos decir que era Elías el que hizo descender fuego del cielo. No, fue el Señor el que respaldó a Elías, porque estaba estableciendo un juicio entre lo que estaba mandando a hacer Ocosías, que era tomar a Acab, perdón, tomar a Elías y llevarlo como a la fuerza, y se estaba estableciendo ese juicio, y el Señor estaba respaldando entonces a Elías, porque si él era el varón de Dios y la palabra que él había dado era cierta, entonces aquello que Elías estaba diciendo tenía que cumplirse. Y el fuego del cielo cayó y destruyó a estos hombres. ¿Usted se imagina lo que pasó aquí? Esto es terrible. Y eso es tremendo. Para Elías también, que a la voz de su palabra, y seguramente él estaba siendo, era guiado por el Espíritu, pues esto se cumplió. Y estas señales tan tremendas para el mismo Ocosías se estaban cumpliendo y no se arrepintió, porque miremos que él dice nuevamente en el 11, volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50 y le habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. O sea, este vino con más arrogancia. El otro le dice, el rey te ha dicho que desciendas. Este dice, desciende pronto. O sea, como que bueno, rapidito, baje pues. Con mucha más arrogancia vino a presentarse delante de Elías. Otros 51 hombres. Y Elías dice en el 12, y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y vuelve a suceder lo mismo. Descendió fuego del cielo y los consumió. Nuevamente esta señal de que él sí era el varón de Dios y de Ocosías, y que Ocosías tenía que arrepentirse. Y no se arrepentía. Ocosías no se arrepintió. Nunca se arrepintió. Porque vuelve a mandar otros 51 hombres. Vuelve a mandar otros 51 hombres. En el 13 dice, volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50 se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. Por eso es que nosotros nos damos cuenta que el ministerio de Elías era un ministerio de llamado al arrepentimiento. Lo que hizo este tercer hombre, capitán, es que se dio cuenta, dijo, pues si yo voy y le digo varón de Dios nuevamente desciende, pues va a pasar lo mismo. Lo que yo tengo que hacer es humillarme. Lo que yo tengo que hacer es venir delante de este hombre con un corazón humillado y pedirle que no haga eso, que no me mate, sino que me rindo para que él entienda que yo no vengo a capturarlo, sino que vengo es a cumplir una misión que me envió Ocosías. Este hombre se humilló delante de Elías, y no solo de Elías, sino del Dios de Elías, el Dios que representa a Elías. ¿Qué dice Germancito? Eso es tremendo, Matica, eso que estás diciendo, porque este hombre va en una actitud de humillación, pero sin dejar de obedecer también la orden de su reino, ¿no? Entonces, mira, vemos cómo el Señor en su sabiduría, pues, puede obrar en nosotros
eh, aún cuando nosotros vivimos bajo las presiones del mundo. Este hombre había podido decir, no, pues si yo me voy a morir allá, o ponerse a la orden del rey, máteme usted aquí de una vez. Pero este hombre no, este hombre era un hombre que sabía obedecer órdenes y aún sabiendo que su vida estaba en riesgo, pero bueno, el mismo Señor camino tal vez hacia lo que iba a hacer, le dio la sabiduría para acercarse en reverencia, en temor y temblor al siervo de Dios y halló misericordia, como dice la escritura. Así es, este sí supo cómo hacerlo, cómo abordar el verdadero varón de Dios. Y Elías entonces recibe la voz del ángel de Jehová. Dice que aquí aparece el ángel de Jehová. Cuando nosotros vemos esta mención del ángel de Jehová, algunos dicen pues que es el mismo Señor Jesucristo, ¿no? En el Antiguo Testamento. eh, Hablando con Elías. Elías, por eso podía decir, vive Jehová en cuya presencia estoy. Esa era la realidad espiritual de Elías. Elías era un hombre totalmente eh, lleno del Espíritu y permanecía constantemente en esa comunión. Lo interesante de Elías es que la escritura va a decir que es un hombre sujeto a pasiones. Elías es como tú y como yo. Y a nosotros nos maravilla, ¿no? Nos maravilla ver a Elías y verlo en esta comunión tan directa con Dios, como ante la palabra de Elías acontecen señales tan prodigiosas, señales tremendas que ningún hombre pues ha hecho sobre la tierra, solo Elías. Elías es el hombre que hace descender fuego del cielo. Es tremendo. Elías es tremendo. Y era un hombre como tú y como yo. O sea que nos habla de esta debilidad humana que puede ser recubierta por la grandeza del poder de Dios. Cada uno de nosotros tiene esa posibilidad si nos consagramos. Porque como estábamos hablando ahora de Elías, no es que Elías viviera una vida cómoda, no es que Elías, ya nosotros estudiamos la vida de Elías, cómo estuvo en el arroyo por allá y era provisto de carne por los cuervos y bebía agua del arroyo. Luego tuvo que ir a vivir con una viuda, a comer el pan de la viuda, que era un pan escaso de todas maneras, no eran manjares. Su vestimenta no decía que era un hombre de palacio, sino que era un hombre rústico, de caminos, polvorientos, o sea, con una vida austera. Entonces nosotros no podemos pretender tener la calidad de comunión con Dios que tenía Elías si nosotros estamos totalmente al otro lado. Y no quiere decir que tengamos que volver a vestirnos con pieles y ceñirnos con un cinto de cuero y comer, pues, terrible. Pero sí tenemos que ver a este Elías como un prototipo del hombre que se niega a todos los privilegios y a todos los, digamos, manjares de este mundo, a todos los deleites de este mundo para servir a Dios. Y eso es lo que le cuesta al Hijo de Dios, mantener verdaderamente esa comunión con Dios y ser un hijo de Dios verdaderamente usado. Todo esto está al alcance nuestro. Si no, no lo hubiera mencionado la Escritura en el Nuevo Testamento. Santiago lo usa. Elías oró, dice. Y Elías era un hombre sujeto a pasiones y oró. O sea que nosotros podemos ser usados grandemente por el Señor, pero necesitamos también ver la otra parte de la vida de Elías. No quedarnos solamente con la vida de los prodigios, de los milagros y que, bueno, qué grandeza la de Elías. Pero Elías era un hombre que estaba sometido completamente a la voluntad de Dios. Elías no hacía nada que no le dijese el ángel de Jehová.
Era una sumisión y una entrega completa al Señor. El Señor le decía, haz esto y él hacía esto. Si queremos el poder de Elías, que es el mismo poder que estaba en el Señor Jesucristo, porque era el Espíritu de Dios, pues necesitamos negarnos también. Necesitamos una entrega más profunda. Los grandes hombres de Dios no adquirieron sus ministerios de una manera fácil. La adquirieron a través de mucho sacrificio, de mucha negación. Si nosotros queremos tener vidas extraordinarias, tenemos que también tener entregas extraordinarias. No podemos ser del montón. Tenemos que despertar a esto. Tenemos que sacudirnos. De verdad que es el mensaje que el Señor está enviando últimamente. Porque nosotros como iglesia estamos como paralizados, estamos dormidos, nos tenemos que sacudir. Y la única manera de sacudirnos es violentarnos, autoviolentarnos, en una entrega más profunda y mayor al Señor. Si queremos ver la vida del Señor y el poder de Dios actuando en medio de nosotros, no podemos seguir haciendo lo mismo. Tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. Tenemos que hacer cosas diferentes para no obtener el mismo resultado. Y las cosas diferentes tienen que ver con la entrega y la consagración. Si nosotros queremos ver resultados diferentes a nuestro alrededor, necesitamos más consagración. Necesitamos tomar decisiones que nos lleven a tener esa comunión íntima con el Señor y a verdaderamente ser agentes de cambio, personas, hijos de Dios que transformen su entorno, transformen su casa, transformen su lugar de trabajo y sean usados y seamos usados por el Señor. Si ese es nuestro deseo, nosotros no podemos quedarnos solamente con las ganas. Nosotros tenemos que tomar decisiones que nos lleven al cambio y decisiones que nos van a costar, porque no podemos seguir en nuestra comodidad. Tenemos que ser incomodados para esto y tenemos que avanzar hacia verdaderamente llegar a tener esa comunión con el Espíritu y esa llenura del Espíritu. Sin el Espíritu nosotros no podemos hacer nada. Sin la llenura del Espíritu y sin el poder que viene de Él, nosotros no podemos hacer nada. Necesitamos la gracia de Dios para compartir el Evangelio. Necesitamos la gracia de Dios para orar por un enfermo. Necesitamos la gracia de Dios para hacer defensa del Evangelio en este tiempo. Necesitamos la gracia de Dios para levantarnos como una iglesia victoriosa. ¿Queremos ver los milagros? Todos queremos ver las señales y los milagros, pero no todos queremos pagar el precio. Necesitamos pagar el precio, cueste lo que nos cueste. Sé que cuando leemos la palabra, cuando vemos estas cosas, nos maravillamos. ¡Wow! Un hombre que dice, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo. Imagínense la señal para los hombres, pero también la señal para el cielo. Porque el cielo estaba respaldando a Elías. El cielo estaba respaldando a Elías. Y a la voz de Elías descendió fuego del cielo, hermanos. Así que, cuán maravilloso sería cuando nosotros pudiésemos orar y el cielo verdaderamente respaldara nuestras palabras. Como varón de Dios o varona de Dios. Que pudiésemos abrir nuestros labios guiados totalmente por el Espíritu y que aquello que nosotros estuviésemos diciendo, así, así sea, porque el cielo está contigo, porque el cielo te respalda. No nuestra actitud de oración que, bueno, si es la voluntad del Señor, y hay que orar así. Pero si nosotros estuviésemos en la presencia del Señor como Elías,
seguramente íbamos a escuchar la voz del Señor todo el tiempo, haz esto o no hagas esto, haz esto o no haz lo otro, ve allí, ora así, determina esto, con una autoridad que tal vez no tenemos todavía. Tal vez la anhelamos, pero no basta con anhelarla, no basta solo con desear. Necesitamos tomar decisiones, necesitamos tomar acciones y eso va a ser el cambio en nuestra vida. Oración y ayuno, oración y ayuno. ¿Qué dice el hermano Germán? Esta historia es tremenda, tiene demasiadas cosas importantes, porque nosotros vemos en un comienzo cómo el Señor utiliza una enfermedad, por decirlo así, pues este accidente que ha tenido este Ocosías, rey de Israel, y el Señor está atento a esto, ¿no? Y dice en el versículo 3 que fue el ángel de Jehová el que habló a Elías y le dijo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros. Entonces aquí no es algo voluntario o algo casual el que Elías haya tenido este encuentro con estos mensajeros, sino que el Señor estaba atento a esto. Y bueno, ahí vemos la historia y después de que envía esos mensajeros, le dan el recado y este hombre, Ocosías, empieza a mandar estos capitanes, pues vemos que mueren esos primeros dos grupos, ¿no? Pero como estos terceros, el Señor utiliza este hombre y pone ese arrepentimiento en este hombre para, pues para manifestar realmente la gloria del Dios de Israel. No recordemos que ya en una ocasión anterior en el Monte Carmelo, Elías les había dicho, si Jehová es Dios, seguidle a él, y si Baal es Dios, pues, o sea, los había desafiado y con esas señales y prodigios, pero el pueblo, o sea, el hombre natural en su momento ve los milagros y se emociona y abre los ojos y todo, pero eso no cambia la condición del corazón. Después con el tiempo estaban en la misma condición y el Señor envía nuevamente como la señal a través de su siervo Elías, y este hombre entiende tal vez la señal, y el Señor utiliza la fe de este hombre, el arrepentimiento que pone en este hombre, tal vez para salvar, incluso yo no sé cuántos, no dice la escritura ahí, pero yo no sé cuántos del ejército de Israel por el testimonio de este hombre se ha salvado, porque este hombre dijo, no, yo creo que él les ha contado, bueno, yo me humillé realmente porque tenía miedo de morir, y no solamente yo, sino los 50 que tenía a cargo mío, y cómo me humillé y cómo el Dios de Elías pues tuvo misericordia. Y el testimonio es de que Ocosías no se arrepintió y Ocosías sí murió. Entonces todo esto el Señor lo puede haber traído, algo tan aislado, un hecho como la caída el accidente que tuvo Ocosías, cómo el Señor puede haber utilizado esto para traer salvación a todo un pueblo, a todo un ejército también, ¿no? Y yo recuerdo que por allá en Lucas 9, que precisamente aquí hace referencia a esto, dice que el Señor iba pues camino a Jerusalén y envió a los discípulos a hacer preparativos en una aldea en Samaria, y que por el aspecto de que iba para Jerusalén, no sé si por la vestimenta o qué, no sé, no lo quisieron recibir. Entonces dice que Jacobo y Juan le dijeron, Señor, ¿quieres que enviemos fuego del cielo para que los consuma precisamente en una aldea de samaritanos? Y el Señor les dice, ustedes no saben de qué espíritu son, yo no vine a acabar con las almas, sino a traer salvación. Entonces vemos cómo el propósito de Dios está ahí en eso, ¿no? Incluso esto, retomo nuevamente la situación de Ocosías. El Señor todo lo trae es con ese objetivo de traer salvación a la tierra. Y Jesús dice por allá, precisamente lo recordaba ahora en Lucas 12:49, que dice, fuego he venido a echar en la tierra, ¿no? Entonces sí hay un verdadero fuego que el Señor quiere echar, que el Señor vino a traer, pero es ese fuego del Espíritu Santo, ¿no? El verdadero arrepentimiento y el entrar verdaderamente en esa vida, en lo que es sí el Evangelio del Señor Jesucristo. Me parece que esto tiene muchas cosas para meditar y también entender que hay que pagar un precio, ¿no? Que hay que pagar nosotros un precio si realmente nosotros queremos ver cosas gloriosas, como decías tú ahora, pues nosotros no podemos seguir haciendo lo mismo. Yo no puedo pretender ver cambios en mi vida, cambios en mi alrededor, si yo no me violento. Y es una violencia santa donde yo realmente puedo hacer un testimonio del Evangelio. Gracias, hermancito. Así es. Tremendo que
Ocosías había podido arrepentirse. Mire que el Señor había determinado acabar con la casa de Acab y no tuvo que mandar a nadie a matar a Ocosías. Una caída, un accidente. Ahí está la vulnerabilidad del hombre. Nosotros eh, nos creemos inquebrantables, nos creemos como que no nos va a pasar nada, como que no nos puede pasar nada, ¿cierto? El ser humano siempre se mueve en esa soberbia. Una simple caída, este hombre era joven y bastó. No necesitó, dice que Moab se había levantado, pero ni siquiera tuvo contienda con Moab, nada, no tuvo guerra. La mano de Dios fue sobre él en una caída. Y esa caída, como dice Germancito, hubiera servido para que este hombre se humillara, hubiera buscado al Señor después de este mensaje. Porque recuerden que cuando Elías le dio un mensaje a Acab, terrible también, Acab se humilló. Y dice que lo que le iba a pasar a Acab no lo iba a vivir Acab en sus días, sino que después en su descendencia porque se humilló. Y vemos a un Dios siempre misericordioso, dispuesto a perdonar, pero Ocosías no se humilló. Entonces dice la palabra que eh, lo que hizo Elías fue descender con este capitán, porque en esa actitud que él estaba, sí podía el profeta acompañarlo, y por lo menos estaba seguro de parte del Señor que no iban a atentar contra su vida, y así pudo bajar el profeta delante de Ocosías para decirle realmente lo mismo, porque el mensaje de Elías no cambió. Ya se lo había mandado a decir, pero no lo creyó. Ahora quería que se lo dijera de frente, y Elías le dijo exactamente lo mismo. En el 16 dice, y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, o sea, Beelzebub, príncipe de los demonios, o sea, Satanás estaba consultando al diablo, Dios de Ecrón, no hay Dios en Israel para consultar en su palabra. Dice, no te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Si nos damos cuenta que Elías no cambió una sola palabra, ni le añadió, ni le modificó. O sea, desde el principio, él está dando el mismo mensaje. Lo ha dicho 3 veces con esta. Y se lo dijo así, 2 veces con esta. Primeramente se lo dijo a los mensajeros lo repitieron igual, y ahora él lo está repitiendo exactamente igual. No le está añadiendo ni quitando. Ese es el mensaje de arrepentimiento. El 17 dice, y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. O sea que Elías le dice la palabra, este hombre seguramente no reacciona, la escritura no nos menciona nada de la escena. Elías salió seguramente de allí. Este hombre no se arrepintió porque la palabra se cumplió. Y conforme a lo que el Señor había dicho, este hombre murió. Esa es la sentencia. La sentencia sobre todo hombre que no adora a Dios es la misma. Va a morir. Todo aquel que no consulta la palabra de Dios, sino que consulta al príncipe de los demonios, va a morir. Todo aquel que no se arraiga en el Señor Jesucristo y se arraiga en el mundo y en todo lo que Satanás ha provisto para el hombre, va a morir. Tiene una sentencia de muerte, una sentencia de muerte. Y entonces la escritura solo nos dice que se había cumplido la palabra que había hablado Elías también, por boca de Elías. Ese mensaje que mandó el Señor se cumplió. Nuevamente Elías entonces queda aquí como un hombre veraz, como el varón de Dios, aquel varón que hablaba y era. Todo lo que Elías decía, así era. ¿Por qué? Porque Elías hablaba lo que el ángel de Jehová le decía en su corazón. Ciertamente Elías es uno
sino el más grande de los profetas después de, obviamente, de Moisés. Y dice que murió entonces este Ocosías y reinó en su lugar Joram, en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Aquí vamos a encontrar entonces una situación curiosa, y es que mientras va a reinar aquí en Israel un Joram, hijo de Acab, porque Ocosías no alcanzó a tener hijos, no se sabía por qué, si era muy joven o había alguna cuestión de esterilidad, pero no tuvo hijos. Y le sucedió entonces, le reemplazó su hermano, que se llamaba Joram. Y también estaba reinando en Israel Joram, hijo de Josafat. O sea, en el mismo tiempo los dos reyes tenían el mismo nombre. Y dice que los hechos están escritos pues también en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Aquí entonces termina la historia de Ocosías, pero va a haber un gran paréntesis de aquí en adelante, desde el capítulo 2 va a haber un gran paréntesis en la escritura, porque la escritura ahora nos va a llevar y aparece en escena el profeta Eliseo. Terminada esta función y esta labor que el Señor le dio a Elías con Ocosías, dice que el Señor entonces quiso alzar a Elías en un torbellino. De aquí en adelante vamos a ver entonces la escena de cómo el Señor se va a llevar a Elías en el torbellino. Eso ya aparece en el capítulo 2. Entonces vamos a leer el capítulo 2 desde el versículo 1 al 18. Por ahí está, Anita. Sí, Martica. Bueno. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron de uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, de aquí, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas,
Se apartaron a uno y otro lado y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron: he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: no enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo: enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿no os dije que no fueseis? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve. Mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová: yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Amén. ¿Hasta ahí, Martica? Sí, Anita, hasta el 18, pero lo leímos todo. Bueno, gracias. Porque Bueno, viste hasta ahí. Bueno. está bien, Anita, gracias. Bueno, aquí entra en acción el profeta Eliseo. Ya Eliseo era, digamos que era el siervo de Elías. No vemos mucho ese contacto de Elías con Eliseo. La Biblia no nos narra mucho, solamente cuando lo llamó y ahora cuando Elías es llevado al cielo, porque no vemos ninguna historia donde veamos a Eliseo con Elías o que lo mencione, solamente en estas 2 oportunidades. ¿Qué aconteció? Dice que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino, dice que Elías venía con Eliseo de Gilgal. Gilgal, recordemos que Gilgal es esa ciudad o ese punto que ellos acamparon después de pasar el Jordán cuando venían del desierto. Gilgal significa círculo de piedra. Ellos levantaron allí un monumento en honor al Señor. Cuando pasaron el Jordán, las aguas se habían dividido. También, esta historia es bien curiosa, ¿no? Las aguas se habían dividido y el pueblo pasó en seco también. Recordemos que los primeros que entraron al Jordán fueron los sacerdotes llevando el arca y en ese momento las aguas se dividieron y el pueblo pasó en seco. El Jordán significa el que desciende. El Jordán es un río que desemboca en el mar muerto. Espiritualmente el Jordán significa y tipifica la muerte al yo. Eso tipifica el Jordán. Y Gilgal, pues es ese círculo de piedra que allí ellos hicieron la circuncisión, porque ellos pasaron del desierto, acamparon allí y resulta que gran parte de los que habían nacido en el desierto durante esos 38 años que habían estado dando vueltas, no se habían circuncidado, entonces allí Josué hizo una, digamos, segunda circuncisión a todos estos varones. O sea que habla como de un cambio, habla de una transformación. Y es curioso que ellos vengan de Gilgal, porque aquí va a haber un cambio un relevo
digamos, de ministerio de Elías a Eliseo. ¿Y a dónde se iba? Decía Elías que el Señor le había dicho eh, que fuera a Betel. La pregunta que me está haciendo Anita, ¿por qué significa el Jordán? Porque lo que te estaba explicando, el significado de Jordán es el que desciende. O sea, es un río que va a descender y termina en el mar muerto. Y espiritualmente significa eso, la muerte al yo. En todo lo que hemos visto nosotros cuando estuvimos estudiando el peregrinaje y en las jornadas y después nos encontramos en el libro de Josué con ese ingreso a la tierra prometida cuando estudiamos el libro de Josué, espiritualmente significa el Jordán, el muerte a yo. ¿Qué dice Germancito? Bueno, para recordar un poquitico con respecto a la pregunta que hacía Anita, para refrescar un poquito, nosotros hemos visto pues a lo largo de ese peregrinaje de Israel de la salida de Egipto, cuando el Señor abre primero las aguas en el Mar Rojo, ¿no? Entonces veíamos como eso pues es esa salida del mundo, como morir al mundo. Y también es ese episodio parecido donde el Señor abre las aguas en el aquí en el río Jordán, que también es algo pues que tiene como cierta semejanza con eso que estamos viendo ahí, pero entonces ya no es esa muerte al mundo, sino es esa muerte al yo. Eh, entonces veíamos que eso era como un segundo bautismo, ¿no? Como un primer bautismo que es esa muerte al mundo y un segundo bautismo que es esa muerte al yo. Y es ahí donde realmente podemos nosotros ver quién es el Señor en nosotros. No sé si de pronto lo recuerdan así a grosso modo. Así es, gracias hermancito. Eso lo estudiamos cuando vimos el libro de Josué. Ese significado. Ellos atravesaron el Jordán, de esa misma manera se abrió y es como un bautismo, pero ya no es como el bautismo del Mar Rojo porque ellos estaban saliendo del mundo, sino que ahora iban a entrar a la tierra prometida. Recordemos que el Señor dice que es necesario nacer de nuevo para ver, o sea que ellos nacieron de nuevo allá en Egipto y atravesaron el Mar Rojo, pero es necesario nacer del agua y el espíritu para entrar. Ellos ya iban a entrar a la tierra prometida y necesitaban pasar por esas aguas otra vez para entrar a poseer la tierra prometida. ¿Qué dice Germancito? Perdón, Martica, algo importante que acabo de recordar con respecto a ese Jordán. Incluso dice que ellos venían de Gilgal, ¿no? Y hacíamos la reseña de que ese Gilgal es donde ellos fueron circuncidados y la tierra prometida de la que ellos fueron llamados a tomar posesión estaba al otro lado del Jordán. O sea, había que pasar el Jordán para poder acceder a esa tierra. Pero esa tierra estaba llena de enemigos y ellos tenían que ir en el poder del Señor, en la confianza del Señor, ir a enfrentar esos enemigos. Ellos los enfrentaban, pero el Señor es el que daba la victoria. Y cosa especial, precisamente ahora lo recuerdo con circunstancias que nos pasan, que nosotros hay veces queremos tomar realmente posesión de esa tierra prometida, comprobar realmente quién es el Señor en nosotros, y nosotros tenemos que enfrentar esos enemigos, pero sucedió algo muy especial. Ellos no iban fortalecidos en ellos, sino por el contrario, cuando ellos se circuncidan, son debilitados en su carne, incluso ellos pierden sangre y sería ilógico llevar prácticamente un ejército herido a enfrentar a unos oponentes. Por el contrario, tendrían que estar muy, muy saludables, muy vigorosos. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque nosotros podemos entender esto doctrinalmente, pero cuántas cosas nosotros tenemos que llegar a entender que no se trata en nosotros, sino que se trata en las fuerzas del Señor, dependiendo del Señor y no de nosotros, de nuestra fuerza ni de nuestra capacidad, de que nosotros podemos comprobar realmente y apropiarnos de esa tierra prometida, ¿no? Que a la que el Señor nos ha llamado. Entonces, me parece que eso es importante, esa reseña ahí. Así es, gracias hermancito. Fíjense que lo que le dice Elías a Eliseo es, él le hace como
como un recorrido y es curioso porque uno diría, no, Elías se quiere como zafar de Eliseo, porque le dice, déjame ahora que tengo que ir a tal parte, déjame ahora que el Señor me ha dicho que vaya a tal otra. Y Eliseo, entonces, no te dejaré. O sea, es como la prueba de Elías sobre Eliseo. O sea, este está dispuesto a caminar conmigo el camino del profeta. Este está dispuesto a caminar conmigo las millas que el Señor me dice que tengo que caminar. Era la prueba para Eliseo. Si Eliseo de pronto decía, bueno, sí, vaya, yo lo espero, yo creo que Eliseo hubiera perdido la oportunidad de ser el sucesor de Elías. Pero toda esta gincana que hace Elías probando a Eliseo, pues ahí demostró Eliseo que era un deseo, ¿verdad? Ardiente de tener la unción de Elías, porque él sabía lo que estaba pasando, pero sabía que no podía apartarse ni por un minuto del ungido, en este caso, Elías. No se podía apartar. Ahora, la lección para nosotros es como dice el Señor allá en Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Eliseo sabía que no podía soltar a Elías, porque no iba a poder hacer nada. Nosotros tenemos que entender que el ungido de Dios es nuestro Señor Jesucristo, y separados de Él, nada podemos hacer. Entonces lo lleva como en esta travesía y lo lleva a Betel. O sea que de Gilgal, que significa círculo de piedra, que es la circuncisión, o sea, del cambio del corazón, porque eso significa espiritualmente la circuncisión, lo lleva a Betel. Betel significa casa de Dios. Siempre cuando ustedes vean esa palabrita Bet, significa casa en la escritura, y él significa Dios, Betel. Entonces lo lleva allí, a Betel, a la casa de Dios. Vamos viendo este recorrido de la circuncisión, entonces lo lleva a la casa de Dios. Y le dice, bueno, usted, como decirle a Eliseo, ya está aquí está circuncidado, usted se puede quedar aquí. Eliseo dice, no, no, yo solo no quiero la circuncisión de mi corazón, mi cambio de corazón, no. Yo quiero ir a la casa de Dios. No se conforma, Eliseo. Yo también quiero ir a la casa de Dios. Y se va entonces con Elías a la casa de Dios. Cuando ya está en la casa de Dios, le dice Elías, bueno, entonces quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado bueno, en el 2 dice a Betel, o sea que se está refiriendo que estaban en Gilgal. Y dice entonces Eliseo, vive tu alma que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel. En el 3 dice, y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor sobre ti? Y él dijo, sí, yo sé, callad. O sea, Eliseo sabía lo que estaba pasando. Eliseo también tenía una comunión con Dios. Los profetas le estaban anunciando lo que estaba pasando. Eliseo ya sabía y por eso no quería soltar a Elías, no lo quería soltar. Pero tampoco quería que Elías se diera cuenta de que él sabía. Y le dice, callad, o sea, yo estoy siguiéndolo sin que él se dé cuenta porque yo quiero estar con él hasta el último minuto. ¿Qué dice Angelita? Gracias, Martica. Podríamos decir entonces que los dos sabían lo que iba a suceder con Elías y que debían obedecer el uno, entendiendo que era el tiempo de su partida, y el otro, el que debía obedecer la voz de Dios para obtener la sucesión de Elías. ¿Podría decirse así?
Sí, ambos tenían que hacer lo correcto y Gracias. sabían lo que tenían que hacer. Elías probando Eliseo, a ver si él sí era capaz de seguirlo hasta el final. Y Eliseo, sí, yo sé lo que está pasando, pero no le digan nada, que yo sí sé lo que está pasando. Entonces era allí como curioso. Y dice, bueno, entonces el 4 dice, y Elías le envió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Fíjate lo curioso, porque Jericó queda antes del Jordán. O sea, Gilgal queda pasando el Jordán hacia la tierra prometida y Betel también. Y para ir a Jericó tenía que volver otra vez a antes, o no era la primera ciudad, perdón, que ellos se encontraron. Estoy equivocada. Después de Betel, después de Gilgal fue la primera ciudad que ellos tuvieron que enfrentar. Recuerdan que ellos hicieron esas vueltas con el ejército y que los muros cayeron. Jericó significa ciudad de palmeras, ciudad de palmeras. Ese es el significado de Jericó. Es como un sitio de descanso, de reposo. Allí podría de pronto entonces quedarse Eliseo. Y allá iba a ir Elías primero. Entonces le dice, quédese aquí en Betel, yo tengo que ir a Jericó. Pero Jericó significa también esa ciudad amurallada, esa ciudad donde se tienen que derribar y se tienen que destruir los muros. Es un lugar donde hay que enfrentar situaciones difíciles. Y seguramente para Eliseo era mejor quedarse en la casa de Dios, no salir a enfrentarse a las cosas difíciles. Pero Eliseo dijo, no me quedaré, no me voy a quedar aquí. Dice, vive tu alma, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó. Elías nunca se pudo desprender de Eliseo. En el 5 dice, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió, sí, yo lo sé, callad. O sea, los profetas sabían qué estaba pasando con Elías, pero no sabían qué era lo que estaba haciendo Eliseo, qué era lo que Eliseo estaba procurando, estando allí cerquita de Elías, qué era lo que él quería. Él sabía que ya no iba a tener a su maestro, a su mentor, porque él vivió un discipulado con, con Elías alrededor de unos 3 años o más. Y él no quería dejar a su maestro y que se fuera hasta el final, hasta el final. Y dice el 6, y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Esta era la lección que le estaba también dando el maestro a su discípulo. Y como ya lo habló Germancito y lo estuvimos diciendo, el Jordán significa esa muerte al yo. Entonces, lo que también tenía que enseñarle Elías a Eliseo era que él tenía que despojarse de todo, que él tenía que ser despojado de todo para seguramente tener aquello que él quería tener también.
le estaba indicando los últimos pasos que tenía que hacer para poder ser ese discípulo que le reemplazara a Elías. Y era pasarlo también por la muerte, por el bautismo de la muerte, que es el que significa el Jordán. Y Elías golpeó con su manto. Ese manto de Elías, pues hoy en día se predica mucho sobre esto, sobre todo en las iglesias pentecostales. Y ustedes han visto pues a veces el show que hacen con los sacos y que tocan al uno con el otro y entienden más, estos pasajes lo entienden más hacia esa transmisión del poder de Elías, hacia esa transmisión pues de lo sensacional. Pero cuando uno estudia esto, uno se va dando cuenta que Elías como el maestro, lo que hemos visto como este camino que le está mostrando a su discípulo para, para llegar a obtener la verdadera unción, le está enseñando un camino, le está enseñando un camino a Eliseo, un camino de entrega, un camino de obedecer al Señor completamente. Miramos que Elías le está diciendo, el Señor me dice que vaya allí y para allá voy. El Señor me dice que luego venga acá y para allá voy. El Señor me dice que haga esto y para allá voy. Eso era lo que estaba viendo Eliseo. Sí, había poder en Elías, pero ¿de dónde venía el poder de Elías? Era fruto de la entrega y la obediencia de Elías. Está como la clave del Señor Jesucristo. Señor, enséñanos a orar, le dicen los discípulos, porque los discípulos están viendo el poder y la unción que tenía el Señor Jesucristo, y ellos pensaban y lo veían y decían, es que el poder viene de la oración. Entonces, enséñanos a orar. Y tenemos la oración del Señor Jesús. Y cuando nosotros vemos la oración que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos y nos enseñó a nosotros, tiene que ver con la voluntad de Dios, con que se haga la voluntad de Dios, con ese sometimiento absoluto al Señor. Entonces, aquí vamos viendo ese proceso del discípulo y el maestro. El camino que le enseña el maestro al discípulo, si quiere el poder. Aquí nos tenemos que quedar porque ya son las 10 de la mañana, mis hermanos. Vamos a seguir estudiando este pasaje que es bien interesante en 8 días y a encontrar las claves entonces de cómo obtener el poder. ¿Cómo vamos a obtener el poder? Siguiendo las claves de Elías y Eliseo. Hoy no